Un saludo a toda la Iglesia Jesucristo Ministerios de parte de su pastor Gabriel Durán. Es grato estar aquí delante de ustedes una vez más a través de este medio. Lo estaremos utilizando por causas de fuerza mayor y si es posible pues lo dejamos aquí ya definitivamente, aunque sigamos asistiendo al templo. Para mí sería algo fantástico, fenomenal y es parte del proyecto que tenemos de trabajo. Pero ahora la situación nos ha orillado a hacerlo más temprano y yo creo que van a salir bien las cosas. ¿Usted qué cree? Mi deseo es que usted esté bien allá en casita, esté seguro. Espero que esté sintonizado con nosotros por medio de su aparato televisor, su computador o su celular. De cualquier forma, pues los invito a escuchar, a estar atentos al mensaje de hoy. Sobre todo estaremos dando indicaciones de cómo trabajar, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser nuestra expectativa de trabajo, etcétera. Es mucha la información y no quiero ser demasiado generoso en ella. Vamos a dejarlo así por lo pronto. Quiero también mandarle un saludo a sus parientes. Espero que algunos de ustedes hayan invitado a su mamá, a su papá, a sus hermanos, sus primos, qué sé yo, a quién más, para estar presentes por medio de intranet, ¿sí? A sus amigos, a sus vecinos. De alguna manera la audiencia espero que sea muy grande porque vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a estar transmitiendo palabra de Dios. Y esta palabra de Dios no solamente es para los creyentes, es para todo el mundo, porque nosotros una vez también no éramos creyentes, éramos parte del mundo, pero el Señor nos llamó y aquí estamos. Así que todos gocémonos en escuchar palabra de Dios en esta hora. Creo que sería bueno que a partir de hoy se quede este programa, les decía, transmitiéndose indefinidamente los domingos y miércoles con el estudio bíblico. ¿La iglesia puede regresar al templo? ¿Usted qué opina? ¿Que se quede? A mí me gustaría que se quede. Muy bien, vamos a estar examinando la escritura en el libro de Mateo, porque creo que estos versos nos vienen muy bien en cuanto a la situación que estamos viviendo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y vamos a leer el pasaje de Mateo 24, unos pocos versos porque es muy extenso y hay mucho que decir ahí. Podemos tomarlo como un tema para varias predicaciones. Pero en esta ocasión solamente hablaremos algunos versos que tenemos aquí. Vamos a estarlo leyendo, búsquese Mateo 24, capítulo 24, empezando desde el verso 1. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Continuamos al verso 3 y dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Vamos a avanzar hasta estos versos en esta ocasión para poder decir lo que en tiempo tenemos para decir. Y antes quisiera que hiciéramos una corta oración, ustedes de su casita o desde donde nos esté mirando, y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos a ti honor, gloria y honra, Señor, porque eres Dios, porque eres nuestro Padre. Y tú has permitido que lo que nosotros somos se logre, Señor, por causa de tu misericordia. Pero aún faltan muchos, Señor, para que tú los acerques a ti. Y es por eso el trabajo nuestro, Señor, sobre la tierra, de predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y este es uno de los medios formidables para poder hacerlo, Señor, y alcanzar a las masas, al cúmulo de personas extraordinario que por medio de internet, de su televisor, puedan alcanzar a escuchar el mensaje de Dios. Nos hemos unido a ese equipo maravilloso de predicadores que están en todo el mundo, Señor, pregonando este Evangelio. Que sea tu Espíritu Santo una vez más, guiándonos, Señor, para que tu palabra pueda salir, Señor, y pueda ser recibida por todos. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el programa de predicación. Y estamos mirando aquí algo muy trillado por muchos años acerca del fin. El tema del fin del mundo a mucha gente le constriñe su espíritu, a mucha gente le atemoriza escuchar que este mundo va a tener un fin, de que nos estamos acercando al fin de todas las cosas. Y la verdad es que si nosotros no tenemos un lugar seguro a dónde ir después del fin del mundo, creo que no es por demás que la gente sienta temor o sintamos temor. Así que lo maravilloso del asunto es que Jesús se ofrece para Él ser nuestro Salvador. Es por eso que su nombre también es el Salvador. Jesús significa el Salvador. Así que es muy importante saber que tenemos una puerta de escape, una manera de salir avante a pesar de todo lo que acontezca sobre la tierra. Y nosotros, gracias a Él, tenemos la esperanza. Él nos ha dado esa bendita esperanza de salvación. Porque déjeme decirle que nosotros, como usted, si no le conoce a Jesús como su Salvador personal, pues obviamente que usted se ha de sentir como nosotros nos sentíamos también cuando no teníamos a Cristo en la vida, en el corazón, en la mente, en todo lo que ahora entendemos que somos constituidos. Y créame que no teníamos esperanza, porque toda nuestra vida era hacer mal, e inclusive llegamos a creer que el hacer el mal era la vida misma, y no la llamábamos mal, la llamábamos nuestra manera de vivir, porque no conocíamos otra. Así que éramos víctimas de nuestra ignorancia acerca de cómo piensa Dios y qué dice Dios en su palabra. Quiero empezar leyendo el verso, para tocar la escritura, el verso primero del capítulo 24, donde dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban maravillados, porque seguramente no entendían aún la mente de Jesús. Ellos eran sus discípulos. Ellos acababan de ser llamados por Él. Aunque tuvieran 2 años o 3 años ya en ese tiempo, cuando Él habló con ellos de este tema, todavía eran sus discípulos y no tenían todo revelado de parte de Jesús. Y ellos querían impresionar a Jesús con su observación acerca del templo, y Jesús les contesta así: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Así que los asombrados fueron los discípulos cuando Él les habla acerca del templo con estas palabras. Para el pueblo judío en ese tiempo era un orgullo el templo que se había reconstruido, porque ya se había derribado una vez y se había vuelto a reconstruir. Y ellos sentían orgullo por esa construcción. Me refiero al pueblo israelita. Jesús les muestra, o les empieza a mostrar, que todo tiene un destino, todo tiene un fin. Y si yo me sentiría orgulloso del edificio construido para Dios, y Jesús mismo me dice que será destruido totalmente, yo me sentiría angustiado. Yo me sentiría prácticamente imposibilitado. ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos sin templo? Pero continuemos. El verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos empezaban a sentir inquietados, porque ellos tenían una realidad como ciudadanos de Israel. Ellos se sentían oprimidos. Políticamente hablando, ellos se sentían como encarcelados. Y no tenían la libertad que ellos quisieran tener. Porque cuando ellos entendieron que un libertador sería levantado de entre los judíos, me imagino, y creo que así fue, que ellos sintieron que más bien sería un líder político o un líder militar, que vendría y los libertaría de la opresión en ese tiempo del Imperio Romano. Así, imagínense, no chasco o fiasco, ¿verdad? que ellos sintieron cuando se dieron cuenta que Jesús nunca lo acompañó ni siquiera un solo jinete con espada. Él solo traía la espada de la palabra de Dios, porque Él mismo era la espada, porque Él es la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Así que Jesús no tenía ninguna inseguridad acerca de los acontecimientos ni de los sucesos en ese momento, que para ellos fueron los actuales, ni tampoco de los venideros o futuros, ¿verdad? Que para ahora nosotros son los actuales, cuando se están manifestando las señales del fin que les reveló Jesús en el monte de los olivos a sus discípulos. Así que se da una serie de visualizaciones aquí, porque aquí estamos leyendo la Escritura, pero ahora nosotros estamos arriba de 2000 años de esa pronunciación, de esa palabra que se escribió en las Sagradas Escrituras y quedaron ahí plasmadas para el resto de las generaciones, y que ahora nosotros las leemos y nos suenan tan actuales, tan increíblemente actuales. Sigamos adelante. Verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engaña. Fue una advertencia. Jesús les avisó. ¿A ellos o a nosotros? Se los dijo a ellos, pero ahora a nosotros nos está tocando la experiencia, ¿verdad? Porque ya históricamente nosotros ya tenemos conocimiento de los últimos 20, 30, 40 años atrás, posiblemente pocos más, de varios personajes que ellos abiertamente se decían ser el Cristo. Y la gente ignorante acerca de la revelación de la Escritura creyó que esos personajes eran el Cristo. Eso es algo increíble para nosotros que entendemos que no es así. ¿Cómo es posible que la gente crea que una persona de este mundo, que nadie le vio venir de ningún lado, solamente apareció en escena, se dijese el Cristo, y las multitudes se fueron tras ellos? Varios de ellos
llevaron a esas multitudes al suicidio. Es algo terrible. ¿Cómo es posible que un supuesto Cristo te lleve a ti al suicidio y tú no tienes un fundamento escritural para creer que ese supuesto Cristo era en verdad el Cristo profetizado? ¿En dónde estaba el entendimiento de esas masas? Porque eran muchas personas. Algunos manejaban cientos de personas y otros miles de personas. Lo cierto es que la ignorancia se da en los pocos y en los muchos. Ignorancia acerca del conocimiento de qué dice Dios y dónde lo dice. Así que nosotros tenemos que nosotros somos responsables, digo nosotros, la iglesia de Cristo, todos los redimidos con la sangre de ese Cristo maravilloso, nosotros somos responsables de conocer qué dice Dios. Individualmente, cada uno, no importa que tengamos un día de convertidos o 50 años. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Si nosotros no leemos, estamos mal. Y si nosotros no escudriñamos, pues estamos más mal. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando algún predicador está diciendo lo correcto o está diciendo herejías? Porque en la iglesia, en las congregaciones, todo el mundo dice amén al que está aquí arriba, a todo su comentario, al menos la gran mayoría. Pero la gran mayoría conoce lo que está diciendo el predicador, lo entiende o lo interpreta correctamente, y esas son situaciones que a nosotros, la iglesia de Cristo, en nuestro crecimiento desde el principio hacia adelante, en la vida de todos, nunca tenemos todo el conocimiento pleno, pero tenemos conocimiento continuo, revelación continua, individualmente de cada uno de los que se preocupan de qué dice Dios en su palabra. Lo cierto es que, volviendo a la escritura, Jesús les dijo en el verso 4, mirad que nadie os engañe. Esa palabra, mirad, es un reto para todos nosotros, individualmente. O sea, es una responsabilidad personal. Verso 5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y válgame que si sucede, ¿verdad? Actualmente tenemos algunos personajes que andan por ahí en algunas ciudades del mundo. Uno anda en Rusia, inclusive se viste así de batón largo, ¿verdad? Pelo largo, y todos los que andan tras de él, como que él es el Cristo, visten de igual manera, y él se dice ser el Cristo. Inclusive últimamente tuve noticias, y voy a investigarlo bien, de una mujer también predicadora que ella se dice ser el Cristo. Sí. Eso está extraordinario, ¿verdad? Y tiene gente siguiéndole. Es curioso el detalle. Vuelvo a decir, la ignorancia de la palabra de Dios nos lleva a creer cúmulos de herejías, de falsedades, o malinterpretaciones que la gente sin la guianza del Espíritu de Dios pues vierte sobre personas, y las personas sin el conocimiento pues caen en las redes de ellos. Eso es terrible, ¿verdad? Porque todas estas personas todavía, déjenme decirle, están en su misma situación de pecado. Esta palabra pecado, voy a tratarla un poquito. Pecado es todo lo que ofende a Dios, o pecado es todo lo que Dios no aprueba. Entonces, si nos ponemos a hablar ya de pecado en la extensión de la palabra y de todo el conocimiento que tenemos de ello, pues aquí nos llevaría algunas horas, ¿verdad? Y no hay tiempo.
Pero el pecado, déjeme decirle en corto tiempo y en cortas palabras, el pecado es lo que nos separa de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino a este mundo para borrar nuestros pecados, para quitar nuestro expediente que le va a ser entregado a Dios cuando estemos en su presencia, en blanco. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Esto es importante, es lo más importante que tenemos todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, la Iglesia, para poder salir y escapar de la condenación que viene o se cierne sobre el mundo. Eso es terrible. Así que si usted todavía está en sus pecados, pues yo le conmino o le invito a que se ocupe de su salvación. Cristo es el único que nos ofrece perdón de pecados. Nuestra purificación del alma debe de ser limpiada con la sangre vertida en la cruz. Esa sangre no la vertió a la cruz. Cristo colgado vertió su sangre. Su sangre fue derramada, Él entregó su vida, significa esto, para que nosotros tuviéramos vida. Y no solamente vida biológica en Cristo, sino vida espiritual y eterna por medio de Él. ¿Tiene importancia la salvación? Ya ve que sí. Es muy importante, es lo más importante que nosotros debemos de entender y acatar. Verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el mundo se han suscitado muchísimas guerras después de Cristo, ¿verdad? Después de que Cristo ascendió, de ahí para acá han habido muchas guerras internas en cada uno o en muchos países, guerras contra naciones, inclusive la Primera Guerra Mundial, que ya fue guerras entre naciones, en 1945, y la Segunda Guerra Mundial, 1922 la Primera Guerra y 1945 la Segunda. Así que esa manifestación de grandes masacres de seres humanos por intereses económicos o intereses políticos, trajo desgracia a multitudes de familias en el mundo, en diferentes naciones. Y estamos todavía, todos los seres humanos, esperando una supuesta tercera guerra mundial, que en los comentarios que hemos escuchado de varias otras personas ajenas al Evangelio, pero que ellos son comentaristas de los sucesos mundiales, ellos dicen, pues si sucede la tercera guerra mundial, poco nos vamos a dar cuenta. Y va a ser una de las guerras más cortas, porque si es nuclear, en media hora ya no va a haber nadie sobre la Tierra. Y por ahí dicen ellos mismos que es muy difícil que se dé una guerra nuclear abiertamente mundial, ¿verdad? Porque todos los dispositivos nucleares que existen, si son detonados, el mundo sería devastado por más de 20 veces. Si con una basta, ¿verdad? Por eso ellos dicen, no va a haber una tercera guerra mundial, y si sucede, no nos vamos a dar cuenta, porque vamos a ser exterminados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Son devastadoras las armas nucleares que existen ahora, las bombas termonucleares, que son todavía peor que las bombas nucleares, son más destructivas y tienen más alcance. Entonces imagínense si detonara una aquí a 300 millas, ¿verdad? Sucede una muerte espantosa en circunferencia a la detonación de esa sola bomba. Entonces morimos inmediatamente si estamos dentro de ese rango de explosión, ¿verdad? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a sufrir? Pero eso nos hace temblar. Mientras no sucede, la gente está temerosa, la gente está desconfiada, y sobre todo los que no han conocido al Señor como su Salvador, ellos no tienen un refugio. No existe para ellos paz. No lo hay. Porque cuando tocan el tema, y a mí me ha tocado, me hacen hablar las personas que no
no conocen a Dios, me están hablando de este tema y les empiezo a decir y me dicen, cállese, usted nos asusta. Bueno, ustedes me están preguntando, ¿verdad? ¿Qué quieren que les diga? Así que las guerras y los rumores de guerras ahorita están a flor de labio, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de esto, inclusive en los noticieros se saturan de esta información. El verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí me asombra lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor Jesucristo. Él es el que está hablando, porque menciona los acontecimientos uno tras otro, en continuidad. Quiere decir que después, vamos a examinarlo, la secuencia dice, porque se levantará nación contra nación primero. Ahorita ya había amenazas, ¿verdad?, de levantarse algunas naciones y empezar a armar el conflicto mundial, la tercera guerra mundial, según ellos. Y ya estaban destinados en ello. En eso aparece la peste, ¿verdad?, la enfermedad que anda ahorita en boga, que nos ha metido a casa a todos en todo el planeta, ¿verdad?, prácticamente. Por ahí vi un comentario que solamente hay solamente en Latinoamérica, 2 naciones que no pusieron una restricción, porque supuestamente sus líderes políticos, sus presidentes, pidieron al pueblo de Dios que oraran para que Dios los cubriera, y así lo hicieron, y ellos fueron los únicos que no declararon lo que hizo Estados Unidos y el resto de las naciones latinoamericanas, tanto en Europa como en otros países, de que todo el mundo se quede en casa, de que no salgan a trabajar, de que no se reúnan más de 10 personas en ninguno de los lugares, y por eso se han cerrado todos los eventos deportivos y eventos políticos y eventos de todo tipo, para que la gente se quede en su casa. Y mencionó los países que fueron El Salvador, uno de los países más pequeños de Latinoamérica, está en Centroamérica, y no recuerdo el otro si fue Uruguay, que también no cerró sus fronteras, cerraron sus fronteras, pero esos dos países no han sido tocados por ningún caso hasta ahorita del COVID-19. Y esto es bueno saber que si alguien se humilla a Dios, no importa que no sea del pueblo de Dios, si nos humillamos a Dios, si pedimos misericordia, o si los políticos piden misericordia a Dios, o si los políticos piden que la iglesia ore al Dios Altísimo para que Él intervenga y detenga la situación de crisis, Dios oye las oraciones. Eso es lo maravilloso. Dios escucha las oraciones. ¿Se acuerda Nínive, la ciudad de Nínive? Ellos no adoraban al Dios vivo, pero Jonás forzado fue a ir a predicar arrepentimiento, y se arrepintió Nínive. Dios no destruyó a Nínive, y ya estaba, según la profecía que le encargaron a Jonás, que Dios iba a destruir en 40 días a la ciudad de Nínive si no se arrepentía. ¿Recuerdan ese pasaje? Así que el rey decretó ayuno hasta en los animales, y arrepentimiento en todos, y que todos se vistieran de cilicio y se cubrieran sus cabezas con ceniza, por ver si Dios tenía misericordia de ellos y los perdonaba y no los destruía, y no los destruyó. O sea que sí, Dios puede cambiar el destino de cualquier persona como de cualquier nación, pero la premisa es humillarse a Dios, pedir clemencia, pedir misericordia, pedir perdón, y Dios escucha y responde. Dios es bueno, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y dice en secuencia, y habrá pestes, y luego sigue hambres, y luego terremotos.
lo que queremos hacer nosotros es comunicar pues lo que sigue. E inmediatamente esto continúa. No van a pasar 20 años o 2 siglos más para que suceda, no. Todo en una secuencia muy rápida, casi inmediatamente. Yo les decía a algunas personas, ¿saben qué sigue de aquí? Después de las pestes sigue hambre. Y después del hambre, los terremotos. Y todo esto va a producir que la gente busque a Dios, pero ya con otro sentido en su corazón. Va a ser un sentido de terror, de pánico, porque no quieren perecer. Porque no es fácil estar parado en cualquier parte, en su casa, en la calle o en un edificio, y se empieza a mover todo, y a partir la tierra, y a abrirse las calles, y caerse los edificios y las casas, ¿verdad que no es fácil? Entonces, gente que no creía en Dios empieza a clamar a Dios. Gente que nunca ha ido a una iglesia, corre a una iglesia por ver si esa iglesia no le cae encima, a cubrirse. Lo cierto es que todos tenemos que buscar la presencia de Dios, todos tenemos que clamar por ese perdón, todos tenemos que invocar al Dios vivo para que Él extienda su misericordia sobre nosotros. De otra manera, créame que sí, la destrucción vendrá y se va a llevar a todos los que no quisieron obedecer a los designios de Dios. Verso 8 para terminar en esta ocasión. Y todo esto será principio de dolores. Imagínense todo lo poco que hemos hablado, que es mucho en cuanto a sucesos que extraordinariamente trae solamente el principio de dolores: destrucción, hambre, muerte, terror. A esto Jesús lo llamó principio de dolores. O sea que esto no es la ira de Dios. Esto es principio de dolores. O sea, es como cuando ponemos a remojar algo que queremos empezar a trabajar con él, ¿verdad? Queremos ablandarlo, queremos primero demolerlo, y hay que ponerlo en remojo. Lo difícil, lo terrible sería cuando ese algo pues lo metemos a moler, o a golpear, o a cortar. Entonces, esto no es todavía la ira de Dios sobre las naciones, es el principio de dolores. Yo le invito a usted, amado televidente, hermanos que nos escuchan, familiares, amigos de ellos, nosotros tenemos respuesta, nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos recurso, nosotros digo, la iglesia de Cristo, tenemos el recurso de Dios Altísimo, tenemos el recurso de Jesucristo, su Hijo. Nosotros podemos pedir a Dios, y usted también puede hacerlo. Nosotros también una vez, dije en un principio, no conocíamos al Señor, no conocíamos al Salvador de nuestras almas, pero Dios nos permitió conocerle, y es por eso que le estamos hablando ahora con toda autoridad y con todo conocimiento. Usted, como nosotros, necesitamos a Dios. Yo quisiera que oráramos al Dios Altísimo, porque queremos que Él se manifieste también a su vida, que Él rescate su vida, que Él salve a su familia, que Él lo salve a usted también, que Él lo perdone, que Él tenga de usted misericordia como Él la tuvo de todos nosotros. Todos nosotros somos los redimidos con la sangre de Cristo de todas las naciones, en todo el mundo, desde Cristo hasta nuestros días. Así que únase a nosotros en esta oración. Vamos a estar orando por usted. Mientras nuestros hermanos cantan un canto que sea de fondo, yo estaré orando por usted, pidiendo para que Dios tenga misericordia de su alma, de su familia, para que ponga paz en su alma,
y usted pueda ver un futuro diferente y usted tenga la esperanza que nosotros tenemos: vivir con Cristo, vivir con Dios en la eternidad. Ya sea que estemos aquí 1000 años y después nos vayamos con Él a otra parte donde Él esté, obviamente será maravilloso, porque Dios estará ahí presente. Nosotros contemplaremos su rostro, nosotros estaremos oyendo su voz, nosotros estaremos en un mundo diferente al que conocemos. Ese mundo para nosotros es totalmente desconocido, igual que para usted, pero usted puede estar con nosotros también por medio de la fe, así como nosotros. Por medio de la fe creemos en Dios, por medio de la fe recibimos salvación, por medio de la fe tenemos esperanza, y la oración, que significa hablar con Él abiertamente, confiadamente, nos permite a nosotros tener también no solo la habilidad de hablar con Él, sino la habilidad de escucharlo, y no solo escucharlo, sino empezar a respirar su presencia, sus maravillosas manos tocando nuestra alma, nuestro ser, para nosotros sentirnos confiados, para nosotros experimentar una paz completa, una paz permanente, una paz eterna por medio de Jesús. Vamos a orar. Altísimo Padre, glorifícate, Señor. Gracias por la oportunidad de hablar, Señor, a todas estas personas que nos han escuchado y en el futuro nos escucharán si vuelven a ver esta grabación. Que si ellos deciden rendirse a Ti, deciden aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, si ellos están dispuestos a entregar todo lo que han sido y lo que son hasta ahora en Tus manos, Tú vas a vertir sobre ellos, Señor, esa porción de sangre para lavamiento de sus pecados, y anotar el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida del Cordero. Esto es importante y vital, y es lo más grande que tenemos mientras estemos en este mundo, que nos da paz y seguridad de que ahora pertenecemos al Israel espiritual, a la nación santa, a los que heredaremos la vida eterna en Cristo Jesús, y todas las cosas también con Él. Señor, ayúdalos. Tú eres el único que dota al hombre de fe, y la fe nos sirve para creer en este mensaje, la fe nos sirve para creer en Jesucristo, la fe nos sirve para entregarle a Él nuestras cargas. La fe a nosotros nos funciona para bien, y no solamente un bien temporal o momentáneo, es un bien eterno: el perdón de los pecados, la salvación del alma, la paz completa por medio de Cristo Jesús, y esa maravillosa esperanza de estar con Él por toda la vida eterna. Señor, lo que Tú nos entregas por rendirnos no es cualquier cosa. Lo que Tú nos das cuando nos rendimos a Ti es precisamente todas las cosas. Nos das una identidad nueva, nos darás un nombre nuevo, nos darás un cuerpo nuevo, tendremos una ciudadanía nueva, e inclusive tendremos una ciudad nueva y una estadía eterna y nueva por los siglos de los siglos. Señor, esto no tiene precio que podamos pagar nosotros, y todo nos es concedido por la gracia del Padre, por la gracia del Hijo, y la gracia también del Espíritu Santo en manifestarse a nosotros para ayudarnos a entregar nuestras cargas a Ti. Ten misericordia, Señor, de los que han de ser salvos hoy, de los que han de entregar su vida a Ti, y ahí donde ellos estén, en cualquier parte, en su casa, en su auto, en su oficina, caminando, donde sea escuchado este mensaje, atiéndelos. Tu Espíritu Santo, Altísimo Padre, es el que está ahí para ayudarnos, para darnos esa mano,
para levantarnos. Señor, hoy solamente hablaremos de salvación. En otra ocasión, tú nos darás la oportunidad de hablar de sanidad. Pero ahora, Señor, nos ocupamos en que tu salvación sea entregada a todos aquellos que han de recibir, Señor, tu mensaje, para que ellos tengan ese beneficio eterno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Solamente quiero darles un número telefónico para que ustedes se comuniquen si desean hacerlo. Pueden llamarnos al 702-635-1952. Ahí les contestará mi esposa, la hermana Leticia, y con mucho gusto atenderá su llamada. Si no le contesta, solo tiene un número, un teléfono. Sigue insistiendo. Si usted desea hablar con ella, que usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador por medio de este mensaje, háganoslo saber, comuníqueselo a ella al 702-635-1952. El lugar del santuario donde nos encontramos es aquí en el downtown. Estamos por la calle Sexta y San Luis, el número es 700, estamos en el segundo piso. Aquí en los escalones o escalera blanca usted va a ver el edificio marrón con gris, con unos portones negros de metal. Son las características del santuario. Y dice ahí al frente por la San Luis, Shadow Hills, ¿verdad? Shadow Hills. Nosotros estamos acá, nos está el letrerito que dice Jesucristo Ministerios. Aquí se reúnen 5 congregaciones en diferentes horarios. Nosotros estamos los días domingos a las 12 del día y domingos a las 7 de la tarde, y los miércoles a las 7 de la tarde. Tendremos los miércoles, o estamos teniendo oración o intercesión. Tenemos clases de música para sus hijos, música y canto, y también tenemos el estudio bíblico. Lo invitamos para que pase con nosotros en cuanto se puedan abrir todos los lugares donde nos reunimos. Aquí lo esperamos. Mientras, búsquenos en internet, ahí estaremos también. Que el Señor los bendiga.